¿Qué pasaría si los dinosaurios nunca se hubieran extinguido y caminaran entre nosotros? ¿Qué pasaría si los vieras en tu camino a la escuela, escondidos en el parque o incluso paseando frente a tu casa? Para muchos esto suena como el inicio de una película de ciencia ficción, pero para tres niños con una enorme imaginación y una pasión desbordante por la paleontología, esto es parte de su día a día. Hoy vamos a sumergirnos en una de las franquicias educativas más fascinantes y queridas de la televisión infantil, Dino Dan, una saga que comenzó con un niño curioso llamado Dan, continuó con su hermano Trek y encontró su punto más inspirador en Dana, una niña decidida a demostrar que la ciencia también es para ella, desde el primer rugido imaginario hasta el último descubrimiento en pantalla grande. Esta es la historia de cómo comenzó y cómo terminó la increíble saga de Dino Dan, una historia de evolución no solo de especies, sino de ideas, generaciones y protagonistas. ¡Dino Dan! Todo comienza con Dan Henderson. Él está en el patio de su escuela dibujando, cuando de repente se percata de que hay un dromesaurio al lado de él. Recordemos que en esta serie Dan es el único que puede ver a los dinosaurios. El dromesaurio trata de atrapar a unas aves, pero no lo logra. Esto es importante porque más adelante veremos que este mismo dromesaurio intenta atacar a un nuevo amigo de Dan. Después Dan se encuentra a su amiga Jordan y ambos corren a su clase. Al llegar, la profesora Carver les da la noticia a los alumnos de que hay invitados en la clase. Los niños se percatan de que se trata de unos huevos de ave. La maestra les pregunta si saben de qué especie es este huevo. Muchos niños empiezan a opinar, tal vez de codorniz, de flamengo, dice alguno que otro, pero Dan insiste en levantar la mano. La maestra, que seguramente sabía de qué iría el comentario de Dan, hace como que no lo ve, pero cuando ya no puede ocultarlo más le da la palabra y Dan tiene la teoría de que en realidad son huevos de dinosaurio. Todos saben que los dinosaurios se extinguieron hace muchísimos años, así que el solo pensar en la probabilidad de que sean de dinosaurios es absolutamente nula, pero a Dan no le importa lo que piensen los demás. Él dice que sí, que seguramente son de dinosaurios y empieza a dar datos sobre los huevos de diferentes especies, como había desde muy pequeños hasta grandes del tamaño de un balón de fútbol. Todos medio ignoran a Dan, pero él sabe que está en lo correcto. Se acerca al lugar donde están los huevos y, oh sorpresa, justamente ve un dinosaurio de cuello largo. Él se pregunta que dónde estará su madre y que si por alguna razón él tuviera que quedárselo, su vida sería muy complicada, ya que estos dinosaurios crecen muy grandes. ¿Dónde dormiría o cómo jugaría con él? Sin duda un trabajo que ningún niño podría realizar. Entonces opta por mejor buscar a la mamá de este dino. Se escapa de la clase y en una cancha de fútbol empieza como a hablar con un dinosaurio dino para poder llamar a la mamá de este pequeño animalito. Parece que no está funcionando porque el dinosaurio que se acerca es el mismo dromesaurio que vimos al inicio del episodio. Él intenta atacar al bebé cuello largo, pero en eso vemos a la mamá dino llegar al rescate. Con solo poner su inmensa cola enfrente del depredador bastó para que huyera. Dan le da a su bebé y regresa muy contento a clase. Nadie sabe la aventura que acaba de vivir. Nadie sabe que es capaz de ver dinosaurios de verdad, pero a él no le importa lo que opinen los demás. Él está contento por la acción que acaba de realizar. En la siguiente aventura de nuestro protagonista, Dan Henderson, es que está mirando en la calle como dos dinosaurios llamados Stygimoloch están como queriendo pelear. Dan se cuestiona el por qué se llevan tan mal, ya que esta especie en particular es herbívora. Esto quiere decir que no se casan entre ellos. En fin, de repente llega uno de sus amigos que es demasiado extrovertido. Le dice que su hermano Trek acaba de encontrar algo de verdad espectacular, que es lo más asombroso que han visto en años y que nada lo puede superar. Dan, que quería ver por qué los dinosaurios estaban peleando, acepta de mala manera y acompaña a su amigo, ya que en el parque se encuentra que tanto Trek como su amiguito estaban jugando en el banco de arena y ahí encontraron algo que cambiaría para siempre esta historia. Es una especie de hueso, pero no un hueso común y corriente, es un hueso de dinosaurio. Todos están un poco extrañados. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo de haberse extinguido aún haya huesos por ahí? Bueno,
Bueno, tenemos que entender que en el mundo de Dino Dan todo es posible. Dan se queda pensando a qué dino le pertenecería y en eso vuelve a aparecer uno de los dinosaurios que estaban peleando antes. Dan rápidamente dice que le debe de pertenecer a él y debe de ser su cabeza, pero él quiere saber específicamente a cuál le pertenecía. En fin, tocan el timbre y los niños tienen que entrar a clase. Ya en la escuela, la maestra les dice que la actividad por realizar ese día es que todos harán un tipo de maqueta para ver cómo funciona el pegamento y un papel un poco extraño que ella tiene. El amigo de Dan voltea con él y dice a la clase: hagamos la maqueta del dinosaurio que encontramos en la mañana. Aunque los niños quedan extrañados, todos aceptan. Nadie dice: hey, pero si los dinosaurios ya no existen, sino que todos empiezan a dar por hecho de que es cierto y lo aceptan. Empiezan con la maqueta y Dan da toda clase de datos sobre los dinosaurios que están haciendo. Algunos de sus compañeros también participan. Al parecer también son algo fans de esos dinos. Uno de sus compañeros menciona que tal vez el cuerno era para cazar, pero Dan vuelve a la misma idea que tenía en la mañana. Estos dinos son herbívoros, entonces no se cazan entre ellos. Toca el timbre para salir al recreo y todos salen de clase. Dan está piense y piense para qué funciona ese hueso de dino en la cabeza de esta especie. De repente los niños se ponen a jugar en el recreo a un juego llamado Tres Piernas. Consiste en atarse una pierna de cada niño y tratar de caminar. Justo en ese momento se pegan en la cabeza por accidente y es algo gracioso. Dan los observa y voltea hacia otro lugar y mira cómo los dinosaurios de la mañana empiezan a chocar cabeza contra cabeza. Entonces todo queda iluminado dentro de sí. Estos dinosaurios tenían grandes huesos en la cabeza para chocarse la cabeza entre ellos mismos, tal vez para ver quién sería el líder de la manada. Él corre rápidamente dentro del salón, aunque todavía estuvieran en clase, para contarle a la maestra lo que acaba de descubrir. Sus compañeros lo acompañan y él explica su descubrimiento. Todos quedan asombrados y felicitan a Dan por tener tanto conocimiento sobre estos dinosaurios. Después pasamos a una de las aventuras más sorprendentes de toda la saga, obviamente cuando aparece el Tiranosaurio Rex. La mayoría de las personas, aunque no sean fans de los dinosaurios, saben quién es este impresionante depredador y hasta le tienen algo de respeto. Sea como sea, el capítulo inicia cuando Dan y sus compañeros de clase están limpiando basura fuera de la escuela porque están en una especie de curso de reciclaje. Varios llegan y bromean cuando de repente Dan ve pasar al dinosaurio más aterrador que jamás ha visto. Él lo sigue con cuidado y por fin lo encuentra. Queda impresionado por lo imponente que es, pero Dan debe de entrar a clase y dice que después lo mirará y tendrán una aventura. Ya dentro del salón, la maestra le dice que ese día participarán en una clase de cine, pero no cualquiera, sino que tendrán que hacer un evento de stop motion. Esas películas que se toma una fotografía, después mueves a un mono de plastilina y tomas otra fotografía, ya después de muchas fotos lo pones todo junto y es como si el monito se moviera en un video. Todos los niños están debatiendo de qué tema lo iban a hacer. Como siempre, Dan tiene en mente diversas cosas y dice en voz alta: Tiranosaurio Rex. Sus amigos lo voltean a ver y aceptan que de eso se trate su nuevo video. Lo primero que se tiene que hacer en esta dinámica es hacer al personaje principal, que en este caso sería el dinosaurio. Mientras lo hacen, como es costumbre, Dan empieza a dar muchos datos sobre este animal. Por ejemplo, cuánto medía, cómo era su forma, etc. Dan lo tiene muy fácil porque él se asoma a la ventana y lo mira en la cancha de fútbol. Una de las compañeras de Dan también participa y dice que los dientes de este dinosaurio eran del tamaño de una banana. Dan, algo molesto, le dice que eso no es cierto. Entonces empieza una gran discusión, a tal grado de que se empiezan a arrebatar al Tiranosaurio Rex y lo destrozan. Justo en ese momento llega la hora del recreo. Salen a jugar, pero Angie, la compañera con la que Dan tiene una discusión, dice que en lugar de ir a jugar van a ir a la biblioteca para ver si ella tiene razón o no. Dan dice que él también investigará, pero lo hará de primera mano, ya que mirará de cerca al Dino Rex. Dan corre hacia el campo de fútbol y rápidamente mira a este imponente dinosaurio. Le pide que se acerque poco a poco porque le dará un poco de carne. El animal se acerca y cuando lo tiene lo suficientemente cerca le dice congelado, así como el típico juego que
hacen los niños. Aunque parezca increíble, el animal se queda paralizado y Dan tiene tiempo hasta de medirle los dientes a este dino. Al final se da cuenta que su compañera es quien tenía la razón y él estaba equivocado. Termina por descongelar al dino y darle su premio de carne. Corre rápidamente al salón de clases y se disculpa con su compañera. Ella le dice que no hay problema, que aunque todos sepamos muchas cosas, siempre va a haber algo que no sepamos. Al final terminan por hacer la película en stop motion y todos quedan muy contentos con el resultado. Toda historia tiene un inicio y también un final. Después de incontables aventuras, investigaciones y descubrimientos, Dan Henderson está por vivir su última gran expedición como protagonista, pero esta vez no solo será en su patio trasero ni en la escuela, sino en un lugar donde el pasado se encuentra cara a cara con el presente, el Museo Real de Ontario. Dan y sus compañeros de escuela tienen una oportunidad increíble. Los dejarán pasar una noche total en ese museo para ellos solos, aprenderán mucho sobre dinosaurios y podrán ver de primera mano todo lo que hay ahí. Al llegar al museo los recibe una chica que será la guía sobre dinosaurios de ese día. Todos están muy emocionados por ver qué aprenderán. Al llegar al primer fósil de dinosaurios, ella empieza a explicar de quién se trataba, pero uno de los compañeros de Dan la interrumpe y empieza a contar todo lo que sabe sobre ese dino. La guía queda impresionada y la felicita y continúan con el recorrido. Ya en el segundo fósil vuelve a pasar prácticamente lo mismo. Otro compañero de Dan cuenta todo lo que ha ido aprendiendo sobre dinos. La guía piensa que le están jugando una especie de broma, pero continúa. Al llegar al tercer fósil lo mismo. Otro compañero empieza a contar todo sobre ese fósil y ella queda impresionada. Los compañeros le dicen que todo lo que saben es gracias a Dan, ya que él siempre ha sido súper fan de los dinosaurios y les ha ido enseñando poco a poco para que ellos pudieran aprender. Ella los felicita y dice que los llevará a un lugar donde dormirán. Dan se queda admirando los fósiles, especialmente el de su favorito, el tiranosaurio Rex. Empieza a tener una plática con él, diciéndole que le gustaría mucho poder tocarlo. En ese momento llega el maestro de Dan. Él le dice que sí que hace solo y Dan le explica la fascinación que tiene por estos animales. El maestro le dice que le tiene una sorpresa. Le dice que el día de mañana habrá una nueva sección donde enseñarán huesos directamente del tiranosaurio Rex y él en su portafolio trae uno que falta para la exposición. Dice que se lo prestará a Dan para que lo analice y que el día de mañana lo entregue para ponerlo en la vitrina. Dan acepta muy emocionado. Lo pone un momento sobre un vitral para anotar todo lo que ha aprendido en su gran libreta de experimentos. Cuando está escribiendo, de repente llega otro pequeño dino y le roba ese hueso de tiranosaurio Rex. Dan trata de perseguirlo, pero en eso la guía encargada de los niños le dice que ya tienen que irse a dormir. Dan mira que el dino se llevó el hueso al baño y le dice que si antes de irse a dormir puede ir al baño. Ella acepta y ahí Dan persigue al dino. Después de mucho recorrer, al final el pequeño deja el hueso, pero en eso llega otro dinosaurio más grande y huye con él. Dan se dispone a perseguirlo, pero en eso la misma guía del museo lo atrapa y lo lleva a dormir. Dan está muy inquieto en su bolsa de dormir porque perdió el valiosísimo hueso de dinosaurio. Le pide ayuda a sus amigos y ellos como siempre lo apoyan. Le hacen pensar a la guía que Dan está dormido, pero él está intentando recuperar el hueso. Pasa por muchas aventuras y por fin logra encontrar ese hueso. Al final lo pone en el lugar donde será la exposición. En ese momento llega toda clase de dinosaurios. Lo miran y hasta parece como si le sonrieran y todos se meten como a los fósiles, como si lo que mirara Dan durante todo este tiempo fuera el alma de esos animales y ya ellos van a descansar. Dan entiende que tal vez esta sea su última aventura, pero queda contento con todo lo que ha vivido. Se va a acostar y ahí apunta todo lo que ha aprendido en su libreta de experimentos. En eso llega la guía de nuevo y le dice que ya se tiene que dormir, que sabe que es un amante de los dinosaurios, pero que ya es hora de irse a dormir. Y ella le dice: sí, ya duérmete mi querido Dino Dan. Dan se queda analizando y le encantó el nombre. De hecho lo apunta en su libreta de experimentos y todo termina para él. Aquí terminaron sus dinoaventuras. Dan cerró su libreta de campo con orgullo después de tantos experimentos, teorías y descubrimientos. Su legado estaba completo, pero justo cuando parecía que todo había terminado, una nueva chispa comenzó a encenderse.
Esa chispa se llama Trek, el hermano menor de Dan. No solo heredó su apellido, también su pasión. Desde pequeño, Trek había acompañado a Dan en muchas de sus investigaciones, observando en silencio, aprendiendo cada paso, pero ahora por fin era su turno. En Dino Dan Trek's Adventures, la aventura evoluciona, la cámara cambia de protagonista, pero no de espíritu. Trek, con una mirada más juguetona y curiosa, comienza a ver dinosaurios por sí mismo. Ya no solo es el hermano pequeño, es el nuevo paleontólogo en formación. Trek tiene su propio estilo, es más impulsivo, más extrovertido, pero igual de observador. Él no quiere solo saber qué dinosaurios dejó una huella, quiere saber por qué lo hizo, qué comía, cómo vivía, qué lo hacía único. Así comenzó la segunda etapa de esta saga, con nuevas preguntas, nuevas criaturas y un nuevo protagonista listo para explorar un mundo donde los dinosaurios aún siguen vivos, al menos en su mente. Dino Dan pasó la antorcha y Trek, con su libreta y sus propias teorías, está listo para escribir el siguiente capítulo. Dino Dan, Trek's Adventures. Trek ha crecido acompañado, ahora con casi 10 años, tiene su propio momento. Dan está fuera en una excavación con su papá, así que Trek recibe el libro de experimentos Dino actualizado y una pregunta muy especial. Dan le pide a Trek que continúe uno de sus experimentos, descubrir si los Albertosaurus cazaban en manada o solitarios. Es su primera gran misión científica como protagonista. Mientras Trek trabaja en su libreta, nota algo sorprendente, también puede ver dinosaurios como su hermano Dan antes que él. Esa revelación cambió todo, ya no está solo en su imaginación, sino en una realidad prehistórica que solo él puede comprender. Su profesora, la señora Carver, organiza una búsqueda del tesoro basada en los 5 sentidos. Esta se llevará a cabo en el salón y en el patio de la escuela. Es un desafío divertido y educativo. Trek planea usar sus dinosentidos para ganar. Trek imagina dinosaurios que pueden ver, oír, oler y sentir de formas asombrosas. Él aprovecha eso, los convoca para que le ayuden a encontrar pistas escondidas usando su vista, su oído, su olfato y gana la búsqueda. Pero más allá de ganar, Trek acaba entendiendo cómo los dinosaurios y él mismo usan los sentidos para sobrevivir. Ese día Trek comprende algo esencial. Él es tan científico como Dan. Puede observar, puede formular hipótesis y ejecutar experimentos y ahora tiene nuevos aliados, los dinosaurios. Así arranca Trek's Adventures, con un experimento pendiente, una misión sensorial escolar y el descubrimiento de una habilidad que redefine su mundo. Trek ya no es el hermano pequeño, ahora es Dino Trek. En cierto momento, la mamá de Dino Trek está lista para coserle un disfraz especial, un dinosaurio herbívoro para su fiesta de disfraces, pero Trek no puede decidir qué dinosaurio elegir. Cambia de idea una y otra vez, preguntándose cuál reflejará mejor su personalidad y su curiosidad científica. ¿Será un apatosaurio por su amabilidad o un triceratops por su fuerza? Trek busca un dinosaurio que no solo sea genial para disfrazarse, sino que le permita aprender más sobre cómo vivían esas criaturas herbívoras. Para practicar su disfraz, Trek va con su mamá al gimnasio de escalar. Allí descubre que puede aprender más sobre la física de los dinosaurios, cómo trepaban y se apoyaban usando sus garras y extremidades. Mientras escala, Trek observa a otros niños y piensa en dinosaurios que podían trepar árboles y se pregunta cómo hacían esas criaturas para moverse con agilidad sobre superficies verticales. Su amigo Bobby parece tenerle miedo a las alturas. Trek lo anima usando ejemplos reales de dinosaurios escaladores. Le explica cómo ciertos dinosaurios confiaban en sus garras y equilibrio para subirse a árboles. Es un momento de aprendizaje y confianza mutua. Al final, Trek sabe qué disfraz quiere, uno que refleje lo que ha aprendido, un dinosaurio que pudiera escalar, inteligente y adaptativo. Su elección no es solo estética, es representativa de su curiosidad paleontológica. Este episodio nos recuerda que incluso un disfraz puede convertirse en una lección científica. Observar, reflexionar y aprender del comportamiento animal prehistórico. Trek ya no imita a Dan, ahora tiene una personalidad.
En una noche tranquila, Trek ya está en su cama, listo para dormir. Su mamá le lee una versión especial de El maravilloso Mago de Oz, donde los dinosaurios se deslizan entre las páginas. Trek escucha y poco a poco su mente se sumerge y despierta en un mundo distinto, la tierra de dinos. Allí encuentra a sus amigos, pero caracterizados como los famosos personajes del Mago de Oz, y mira a su amiga Penélope, a su amigo Bobby y hasta a su amiga Hannah. Cada uno tiene un deseo, y juntos forman una misión: llegar al gran museo, el castillo del mago, y salvarlo de ser dominado por esqueletos dinosaurios malvados. Trek se une a ellos como Dorothy lo hizo en la película original. Lleva unas zapatillas verdes de dinosaurio que brillan con magia. Juntos atraviesan campos y pasillos, enfrentando criaturas que alguna vez fueron amigos y ahora son sombras vivientes. Su misión: llegar al museo y revertir el hechizo. Cuando atraviesan puertas y escaleras, Trek aprende que el cerebro, el corazón y el coraje no vienen de un objeto externo, sino de la amistad, la empatía y la valentía compartida. Incluso cuando los dinosaurios pierden sus huesos vibrantes y se convierten en esqueletos enfurecidos, sus amigos no los abandonan. Al llegar al museo, descubren al mago de dinos. No es solo un impostor como en otros cuentos, sino el hermano Dan. Trek lo reconoce, su hermano mayor, el verdadero experto en dinosaurios. Dan está atrapado entre fosilizaciones y espera ser rescatado. Con un acto mágico final, Trek y sus amigos liberan al mago. En ese momento, los dinosaurios esqueletos cobran vida nuevamente, recuperan su forma, su color y su esencia. La tierra de dinos renace con luz, vibración y rugidos. Trek despierta en su cama con el corazón latiendo de emoción. Este episodio no es solo un sueño, es un homenaje a lo aprendido, la ciencia, la imaginación, la empatía y la conexión fraternal. Trek se convierte en un héroe propio, no bajo la sombra de Dan, sino caminando a su lado como co-creador de aventuras. Y así se cierra Trek's Adventures, no con un final triste, entre ciencia y fantasía, y con el mensaje de que siempre hay espacio para nuevos sueños y nuevos investigadores. Pero no, la aventura aún no termina. Justo cuando pensamos que como ya no había más herederos Henderson, todo terminaría, aparece una pequeña niña que tiene las mismas emociones por los dinosaurios que los anteriores protagonistas. Su vida cambia un día cualquiera cuando visita la biblioteca. Dana es muy fan de los dinosaurios, conoce demasiadas especies y solamente habla de eso todo el tiempo con sus amigos, familiares y cuanta persona le preste atención. Todo ese conocimiento lo había descubierto leyendo casi todos los libros que había en la biblioteca. Cuando iba a sacar el último libro, justamente se encontró a Trek. Trek mira algo dentro de Dana que lo deja impresionado y le da la dino guía de campo, que por tantos años hizo feliz tanto a Dan como a Trek. De hecho, los más observadores vieron cómo tenía el nombre de Dan y Trek, pero ahora este libro le pertenecería a Dana. Justo en ese momento pasa algo extraordinario. Con ese cuaderno, Dana puede ver dinosaurios en su día a día, ya sea en el parque, en su casa o en la escuela. Los dinosaurios aparecen para que ella los observe, aprenda de ellos y nos enseñe a todos el camino. Justo en ese mismo día, Dana estaba tratando de investigar cómo es que cierta especie de dinosaurios cuidaban a sus crías de los peligros de otros dinosaurios. Cuando recibió la capacidad para verlos, pudo comprenderlo, ayudó a cuidar al huevo de dinosaurio, huyó del depredador, en fin, un montón de aventuras que tuvo Dana en un solo día. Su hermana Sarah, que de por sí ya miraba que Dana hacía cosas bastante extrañas, ahora se queda más asombrada de verla hablando sola, pero no la juzga, sino que la apoya. Este fue el inicio de una serie de aventuras que viviría Dino Dana. Una de las grandes diferencias de Dino Dana con sus antecesores es que Dana, además de ver a los dinosaurios, se imaginaba otra clase de animales de la prehistoria. Por ejemplo, en cierto momento, vemos que ella está junto a su hermana en un museo, pero Dana está imaginando el primer elefante, algo así como un mamut. Ella empieza a platicarle a su hermana todo lo que sabe al respecto, como tiene por costumbre. Su papá llega un poco enojado porque ya es tarde y tiene que irse, pero Dana le dice que se quede
ven y ella les cuenta cómo actuaba ese animal. Pareciera ser que Dana, además de ver a los dinosaurios como Dan y Trek, ella puede como hacer un tipo de viajes en el tiempo. En varios episodios vemos que se imagina a ella y a su familia o amigos estando en otras historias de su vida, interpretando a lo que sea que se imagine Dana. En fin, ella termina por ver lo que cazaba ese elefante, dónde vivía o cuáles eran sus costumbres. Su familia queda muy impresionada con todo lo que sabe, y de ahí en adelante le tratan de poner más atención a esta pequeña paleontóloga. La historia de esta aventurera amiga termina en Dino Dana, la película. Todo comienza con Dana, una niña de 10 años, fascinada por los dinosaurios, con su cuaderno de campo, su imaginación y un inagotable deseo de aprender. Dana ha convertido el mundo a su alrededor en un laboratorio jurásico, y esta vez está en medio de su experimento más ambicioso, el experimento número 901. ¿Por qué no existen fósiles de dinosaurios bebés? Una pregunta simple que esconde un misterio complejo. Mientras Dana reflexiona sobre eso, llegan nuevos vecinos al vecindario. Entre ellos está Mateo, un niño de su edad, tímido, observador, pero con una gran curiosidad por todo. Un día Mateo encuentra el cuaderno de campo de Dana, y al abrirlo algo increíble sucede. Él también comienza a ver dinosaurios. Lo imposible se convierte en rutina y ambos inician una nueva amistad, pero entonces ocurre algo inesperado. Durante un paseo, un enorme tiranosaurio Rex aparece y confunde a Mateo con una de sus crías. Sin pensarlo, lo secuestra. Dana no se detiene. Junto a su hermana Sara y Jadiel, el hermanastro de Mateo, se embarcan en una aventura para rescatarlo. El camino no será fácil. Tienen que atravesar un mundo dominado por criaturas prehistóricas. Huyen de una estampida de Triceratops, se enfrentan cara a cara con un peligroso Spinosaurus en la selva, pero mientras la aventura avanza, también surgen tensiones más humanas. Por ejemplo, Dana y Sara son medio hermanas, Mateo y Jadiel también. Cada uno vive en una familia compuesta y eso trae conflictos muy reales. Sara tiene que decidir si mudarse con su madre o quedarse con su padre y Dana. Los otros hermanos no se aceptan del todo y Dana, como siempre, usa la ciencia para entender el mundo. Pero aquí se topa con algo que no puede controlar: los cambios emocionales. Esta parte humana es la que da corazón a la película. Nos muestra que, así como los dinosaurios tuvieron que adaptarse a un mundo cambiante, nosotros también debemos evolucionar emocionalmente. El experimento de Dana no es cualquier pregunta infantil. En la vida real hay muy pocos restos fósiles de crías de dinosaurios, lo cual ha desconcertado a los científicos durante años. Una de las hipótesis que la película menciona es la del dinosaurio cambiaformas. La idea es que algunas especies de dinosaurios que clasificamos como distintas en realidad eran la misma criatura en diferentes etapas de crecimiento. Eso explicaría por qué es tan raro encontrar fósiles de bebés. Quizás ya los hemos encontrado, pero no sabíamos. La película logra algo increíble: presentar estos conceptos científicos complejos de una forma sencilla, divertida y visualmente atractiva para el público infantil. Un momento inolvidable para todos es cuando Dana le hace una videollamada a Dan y Trek, los cuales se miran que trabajan en un museo. Ellos le cuentan lo que pueden para que ella pueda terminar con su experimento y ella les agradece y les dice que ha sido de gran ayuda. Aunque breve, ese momento nos llena de nostalgia y emoción para todos los fans de la franquicia. Al final de muchísima aventura logran rescatar a todos los personajes que se encontraron en peligro, y Sara, aunque quiere estar con su mamá, sabe que Dana necesita de ella y prefiere quedarse con su padre, su media hermana Dana, su madrastra y el nuevo bebé que acaba de nacer. Una película que nos enseña de todo un poco, desde dinos hasta lo increíble que puede ser el amor de hermano. Y es aquí como estas tres sagas han llegado a su fin. Por cierto, en estos momentos está en emisión una nueva aventura llamada Dino Dex, pero debido a que esta todavía no llega a su fin, no pude incluirla en este video. Y hasta aquí termina esta gran saga llena de emoción, dinosaurios y mucho aprendizaje. Cuéntame, ¿cuál de los tres protagonistas fue tu favorito? ¿Crees que debería continuar esta saga? Cuéntamelo en los comentarios, yo te estaré leyendo y nos vemos en un próximo video.